y el Sí, audio. sí. Vale, genial, genial. Bueno, pues me tuve que venir acá al huerto para que se escuche mejor. Lo cual me encanta porque es un lugar en donde he estado trabajando últimamente la réplica y en la reproducción de las prácticas de las mujeres en el humedal. Y que bueno, de esto es de lo que vamos a hablar ahora, lo cual me congratula enormemente sabernos acá a todas las mujeres y hombres que están acompañando. Así que voy a dar comienzo. Si ya resolvimos las cuestiones técnicas y logísticas, infórmenme para dar comienzo. Ah, ya está, nada más ya no te me muevas de ahí mucho, por favor. Ahí estás perfecto. Ya no te me muevas mucho, no estés moviendo el teléfono porque te vas a perder, ¿ok? Está perfecto, ahorita se oye Perfecto. perfecto. Gracias. Pues vamos a comenzar. Miren, este proyecto de investigación es una continuidad de, así como decía en un inicio el arqueólogo Carlín, cuando inicié a pensar en un espacio-tiempo en donde implementar mis proyectos de investigación desde que estudiaban antropología social, yo soy antropóloga social, justo me vino una conexión con cuestiones útiles que tienen que ver con la subjetividad, desde luego, ¿no? Con mi historia, pero también con procesos de búsqueda en términos de dónde poder identificar conceptos trascendentales entre los antropólogos y los arqueólogos que hablan de unificación. Por ejemplo, yo en ese momento pensaba en el lugar como una ecorregión. Entonces, todo esto me llevó de manera muy fluida, muy armónica, a través de mitos, de relatos, a lo que es el espacio en donde estoy ahora trabajando, que es el humedal en Tlaxcala, en el suroeste de Tlaxcala. Bueno, acá, ¿por qué fue que llegué a Tlaxcala? Empecé por identificar la veracidad de ciertos relatos que yo escuchaba en el pueblo de mi mamá, escuchaba en muchos lados sobre las mujeres que se transformaban, las mujeres que se transformaban en caballo, las mujeres que se transformaban en ranas, en serpientes. Laura, ya se perdió la conectividad otra vez. Bueno, bueno, ya se perdió, ¿verdad? Otra vez. Hola, ¿sí se escucha? Sí, te fuiste en unos segundos, te fuiste. Bueno, más bien como un minuto, ¿eh? Te fuiste. No sé qué pasó. Vale, ya. ¿Ya? Entonces, bueno, retomo aquí. Aquí esta presentación tiene así como una metáfora de la cual voy a estar recordando todo el tiempo, porque es la chinampa, que es una práctica ancestral, como bien sabemos, de la chinampa a la milpa de tierra adentro, ¿no? Una relación sistémica de las mujeres en el humedal tlaxcalteca. Y bueno, y tiene que ver con que estos relatos de los cuales yo les comentaba al inicio, justamente son relatos que están recordando situaciones de mujeres que están en torno al río, ya sea lavando, ya sea bañándose, en fin, y que pues están
diciéndonos más cosas sobre las actividades femeninas en torno a estos lugares de flujo de agua. Esta lámina, la primera, me parece muy importante. Más adelante la voy a presentar con un poquito más de acercamiento, porque me gustó presentarla acá como presentación inicial, porque están allí reflejadas algunas figurillas de barro que, si ustedes las alcanzan a ver, están unas figurillas de barro a la parte de abajo. Y bueno, pues vamos a ir viendo por qué es que nos están inspirando acá, ¿no? Si gustas pasar la siguiente lámina, por favor. Otra vez se le está tirando el agua. Ajá. Bueno, pues estas figurillas están inspiradas en las imágenes que están acá. Voy a presentar una. Por ahí hay un micrófono abierto, ¿verdad? Bueno, voy a presentar estas imágenes de las mujeres orantes. Estas figurillas se encuentran en Xochitecatl, Tlaxcala, y bueno, me hicieron una conexión importante cuando hablo de los mitos. Quisiera platicarles uno de ellos y con este mito iniciar la presentación. Bueno, acá resulta que preguntándoles a las mujeres mayores, a las mujeres mayores de 60 años, les preguntaba sobre algunos mitos de la región, y particularmente yo tenía la referencia de una mujer que se convierte en serpiente. Entonces, cuando llegué con ellas a preguntarles si conocían este mito, esta leyenda, me contaban, y bueno, logré recuperar varios relatos al respecto. Me contaban de una mujer que todos los días salía a lavar su ropa en el río. Entonces era una mujer vestida de blanco, de cabello largo, negro, hermosa la mujer. Y esa mujer era muy asediada, de tal manera que pues llegaban los hombres a quererla cortejar, a cortejarla, mejor dicho, y le decían que se casara con ella. Ella les respondía que no podía hacer eso, que solamente si la atravesaba en el río, era como ella podía acceder al matrimonio, ¿no? Bueno, hay relatos recogidos que tienen un poco más de carga colonial, otros son más simples, ¿no? Más como que si lograba pasarla el río, pues se iba a vivir con él, en fin. Entonces son relatos recogidos de diferentes etapas o diferentes momentos, incluso momentos históricos. Digo, en eso estoy ahorita justo porque la evolución de todo este trabajo ahorita en el doctorado tiene que ver con cómo recuperar la información, el vínculo entre información, materia y energía desde la evolución del humedal en el periodo mesoamericano. Entonces, pues sigo con el relato. Gracias. Cuando finalmente uno de ellos logró pasarla, resulta que le decía a ella, le recomienda, pase lo que pase, no voltees, tú sigue tu camino y confía, ¿no? En algunos relatos así dice claramente. Y finalmente hombre, que en algunos casos se conoce como Tenanyecat, en otros casos le dicen un hacendado. Entonces hay como diferentes nomenclaturas o figuras históricas también, pero el hombre la va atravesando mientras va pasando por el río Atoyac. Conforme va atravesando el río se convierte más pesada cada vez, hasta que no resiste voltear. Y cuando voltea, esta mujer está convertida en serpiente. Quizá algunas de ustedes les resuene con algunos otros mitos o relatos, pero bien, la suelta, ¿no? La suelta y él pasa al otro lado del río, y cuando voltea está nuevamente ella transfigurada en mujer, la misma que había visto anteriormente.
Bueno, estos relatos hablan justamente de la relación de la reina Xochitl, así le llaman a esta mujer, y entre otras versiones dicen que ella finalmente se va porque cuando el hacendado regresa le avienta de balazos porque dice que esa es cosa del demonio. Entonces la quiere matar y ella decide irse. En algunas versiones dice que se va para Atlisco. En Atlisco, los pobladores, cuando ella se va, todo se seca. Dejan de tener la fertilidad de las tierras y entonces la van a buscar para que regrese. Cuando la ven allá en Atlisco, ella les dice, bueno, pues yo regreso solo si me traen un mole de chile loco y una ofrenda de un niño y una niña. Entonces, bueno, pues ya, finalmente como no le han ofrecido eso, ella no ha regresado hasta el momento. Le llevan danzas, le llevan el mole, pero cuando ella pide a los niños ya no se los dan. Entonces, desde ahí, pues, digamos que el relato nos deja en que la reina Xochitl se fue para otra región. Bueno, este relato tan maravilloso es una resignificación de otros relatos y mitos ancestrales que me di a la tarea de revisar. Digo, ahorita me llevaría un tiempo muy largo como para abordar solamente ese aspecto, y lo que quiero es llegar hasta el momento actual. Así que, pues en otro momento, si hay oportunidad de abordar ese tema, yo encantada, es algo que me fascina. Lo hice desde los estudios del análisis del discurso, de la semiótica de la cultura, lo cual me dejó ver metáforas muy interesantes, mismas que ahora las traigo acá para efectos de estudiar al territorio. Entonces, bueno, regresando a la imagen, esta figurilla es de una cihuatlamacasque. De acuerdo a los estudios de género que se han estado haciendo en la región, con la investigadora, la arqueóloga Serrapuche, que hace estudios de género y otras arqueólogas de renombre, ellas están diciendo que en Xochitecatl es un asentamiento que proviene desde el epiclásico, ¿no? Entonces, estamos hablando de un periodo previo a nuestra era, entre el año 900 y 600 antes de Cristo, y en este periodo se instala la región circular, ¿no? Es un asentamiento circular, el de Xochitecatl, y posteriormente tiene algunos asentamientos que se van complejizando geométricamente, ¿no? Lo que ocurre acá en esta zona arqueológica, y quienes son especialistas en la materia me podrán complementar al respecto, es que al menos en este recinto lo que se hace es hacer una réplica de lo que es la región volcánica de alrededor. Tenemos hacia el oriente está la Matlalcueyc, la conocida como Malinche. Está también hacia el sur el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y muy hacia el norte tenemos la región de Perote. Entonces, esa eh, representación del cinturón volcánico se viene a representar o a reflejar en la zona arqueológica, ¿no? Ahora, ¿cómo yo como antropóloga, cómo enlazo estos dos procesos? Bueno, yo he hablado acá, cuando invité a la conferencia, hablé de que estamos haciendo transdisciplina, de tal manera que, pues bueno, no solamente recurro a disciplinas como el análisis del discurso o la misma semiótica, sino también me valgo de documentos históricos, y ahora que hemos estado profundizando en los vestigios arqueológicos, pues bueno, viene muy a modo el tratar de interconectar toda esta información
que se refleja justo aquí en esta, como lo está como se está reflejando en la imagen que nos acaba de presentar el arqueólogo Carlín, y que pues nos van a hablar más allá de una instauración per se, ¿no? De basamentos, como más de una cosmovisión. Entonces, en este sentido, si gustas pasar a la siguiente lámina, voy a presentar aquí la manera en cómo estas figurillas múltiples que se han encontrado en la zona nos van a reflejar diferentes momentos del ciclo de fertilidad, de fecundidad. Es decir, está aquí podremos ver desde el momento del nacimiento. A mí me gusta mucho pensar que el origen de la vida viene de la muerte. Y más que me guste a mí pensar en ello, es porque mucho de lo que nosotros en la región central de la náhuatl miramos es cómo está vinculada todo el tiempo la vida con la muerte. Entonces, por aquí podemos ver el primer, digamos que a la esquina derecha inferior está un niñito o una niñita, porque todas estas son mujeres, y viene de un feto, bueno, sí, es de un feto porque en la región se han encontrado fetos ya enterrados o incrustados en las escalinatas del principal basamento. Entonces, estos vienen a ser como una representación simbólica muy importante aquí en la zona, la cual pues tenemos esta ruta, ¿no? Que señala acá siguiendo como las manecillas del reloj. Tenemos a una bebé, está una abuela que también es una sacerdotisa, de acuerdo a como a los ornamentos que tiene tanto en el rostro como el tocado, el keshkemet. Bueno, aquí se habla de que su atuendo en las reproducciones que se han tratado de hacer de los atuendos, pues es la falda de piel, el keshkemet de algodón y el torso desnudo. Y en el centro, bueno, después seguimos hacia arriba, como decía, siguiendo las manecillas del reloj, está una mujer con un tocado que denota el momento de gestación, mismo que se refleja en la pancita, donde tiene así muñequitos que representan a los bebés. Y después de allí va al momento de la crianza, la maternidad, en donde ya está el bebé en su autonomía, pues, ¿no? También reflejando como esta relación de crianza. En el centro está una figura muy importante que, bueno, por acá se ha dicho en los estudios arqueológicos que es una sacerdotisa. Bueno, es ya como una gobernante, o sea, los ornamentos que tiene en la cabeza, en el rostro, la vestimenta, hablan que es una sacerdotisa. No obstante, al integrarla en todo el proceso reproductivo, es que también está simbolizando el momento de plenitud de todas estas etapas femeninas. Entonces, aquí quisiera vincularlo con los estudios históricos, en donde pues hay fuentes, las fuentes de los cronistas, del siglo XVI. Ellos hablan de que acá las y los Cihuatlamacasque eran personas que venían a comprender conocimientos de la fertilidad, los conocimientos femeninos. Así que, pues, al momento de hacer la traducción etimológica de la palabra Cihuatlamacasque, voy llegando, ahorita lo digo de manera muy somera, me gustaría nada más retomar la versión de uno de los nahuablantes de la región que dicen que tiene que ver con el conocimiento que se tiene en el cajete, es decir, Cihuat
es lo femenino y el kashit es el cajete. Entonces esa figura que es como el contenedor de lo femenino, pues de alguna manera está haciendo alusión a la fertilidad. Entonces esta figura retórica lingüística yo la miro reflejada también en el entorno, considerando que la región de estudio, así como comencé a estudiar la ecorregión, o la región de estudio con una interacción socioambiental, ¿no? En donde vinculamos tanto cultura como naturaleza, aquí encontramos que es una cuenca, es la cuenca del Valle Poblano Tlaxcalteca, y esta cuenca está justamente rodeada por el cinturón volcánico que refería hace un momento. Ahora, el espacio latitudinal y altitudinal en el que se encuentra es justamente en donde se vincula el eje neártico y el neovolcánico. Eso es algo que platicábamos en la anterior presentación, donde tuve oportunidad de ser acompañada por mis compañeros de grupo. Y bueno, pues ahí comentábamos que estas condiciones permiten que aquí se encuentren climas tropicales y al mismo tiempo tengamos climas de las nieves, ¿no? Entonces, además porque la altura, en términos de altitud, está a los 2.400 metros sobre el nivel del mar, y el humedal justamente es la parte de la base. Entonces, la trama territorial que configura el humedal es que hace alusión a la chinampa, ¿no? Por esa razón es que al principio yo les comentaba, si gustan pasamos a la siguiente imagen, justo donde se ve a la región en vivo, digamos. Entonces, justo esta metáfora, la metáfora que se trae de la Cihuatlamacas, que bueno, es una metáfora que aplica al momento de mirar a la región, toda vez que es un espacio que forma una concavidad, digamos, y que sus condiciones de tanto de volcán en actividad como en, perdón, como en pausa, es que están justamente haciendo esta interacción termodinámica. Todo el tiempo está un flujo termodinámico que, por cierto, en la siguiente lámina voy a presentar el periodo de éstasis que he estado estudiando hasta el momento, que son los últimos 30 años, y del cual pues me permiten entender que la estasis es pues momentánea. ¿A qué me refiero con este término? Me estoy refiriendo a que desde la termodinámica en los sistemas socioambientales complejos, que es la línea con la cual trabajo, lo que miramos es la relación de la temperatura para efectos de configurar tanto cultura como geografía, como la biomasa, digamos, ¿no? Y en ese sentido, la altitud y la latitud permiten enlazar procesos de cambios climáticos muy incesantes y muy dinámicos. Entonces, tenemos que en este recorrido, desde el epiclásico a la fecha, ha habido determinados momentos, y eso es en lo que voy a entrar ahora, es en la dinámica volcánica, que hasta el momento he entendido que se replica cada 300 años, poco tiempo, un poco de tiempo se posterga y se vuelve a replicar. Es una periodicidad y una ciclicidad de la actividad volcánica, principalmente del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl, que están haciendo que las arenas, las tierras de esta región sean arenosas y que tengan arcilla con componentes volcánicos muy importantes, minerales que permiten que la fertilidad en esta zona sea una garantía. Entonces, llevé ya todo este correlato de los mitos, de la ancestralidad hasta acá, hasta tratar de entender las dinámicas agropecuarias, bueno, agrícolas,
específicamente y con relación a Al parecer otra vez se le desconectó. Esperamos unos minutos. aquí estoy. Ah, se te fue la... Me había, Laura, sí, Laura, se te fue un poco la transmisión, ¿eh? ¿Sí me escuchas, Laura? sí, yo aquí estoy. Sí, se fue un poco Si la transmisión, gustas, se fue de repente tu voz. ajá. Sí, si gustas compartirnos la siguiente lámina. Sí, claro. Gracias. ¿Esa? Sí. Aquí está. Sí, nos vamos a ir un poquito más rapidito con estas. Bueno, aquí estamos hablando de una periodicidad de 30 años, en donde empezamos a acercarnos directamente como a esta noción evolutiva, ¿no? Del espacio, en donde pues hay 30 años, digamos, recientes, en los cuales hay cambios dramáticos, bueno, muy perentorios, en los cuales se manifiesta que cada vez este nivel de fertilidad que ha tenido que han tenido los suelos desde bueno, la época prehispánica, desde el epiclásico del cual hablamos, hasta nuestros días, está hablando de que este es un periodo crítico en el cual el encuentro con la urbanidad está haciendo que venga en deterioro muchos de los procesos agrícolas, ¿no? Entonces aquí decimos que el tiempo sí importa, ¿no? Es como una de las variables que entran al momento de estudiar los sistemas, digamos, que son los sistemas abiertos y donde la variable del tiempo sí determina muchas cosas. La siguiente lámina, por favor. Esto es porque cuando hablamos del gasto energético que tiene cualquier cosa, cualquier lugar. Sí, si gustas pasar la siguiente lámina. Ajá. Lo que estamos diciendo es que ese gasto energético es un desprendimiento de calor y de energía que es factible de seguir usando. Bueno, este grado de entropía, digamos, es el que se ha venido desprendiendo con mayor celeridad en los últimos 30 años, ¿no? Ahora tenemos ríos contaminados, no solamente porque vienen de lugares en donde se están desechando las aguas de las fábricas mezclilleras, donde están desechándose tóxicos, agroquímicos, también agrotóxicos. Y entonces todo esto hace que no solamente el río vaya en deterioro en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad. Y bueno, específicamente esta imagen es como lo que encierra específicamente en la región, no se aprecia tan bien, igual y aquí prometo en posteriores presentaciones tener más habilidades para manifestar a la ecorregión. Bueno, aquí tenemos lo que es ese entramado que ustedes ven ahí de tierra, es el entramado del humedal, lo que fuera la herencia de las chinampas en Mesoamérica. Esto porque hay diferentes tendencias que hablan sobre el humedal, en donde se dice que es un sistema de drenado o que es diferente a de las chinampas en Xochimilco, digamos entra en la clasificación de chinampera, solo que esta es una que se logra a partir del sistema de drenado. Y mucho de lo que queremos conocer ahora, por cierto, que aquí estuvimos en conversación con un investigador que nos propuso la posibilidad de cómo identificar si este tipo de drenaje proviene desde Mesoamérica, bueno, desde la época mesoamericana o es actual. Y bueno, esta técnica, digamos, que es el cultivo de pantano. Hoy día lo que podemos encontrar, justo como acabas de presentar en la imagen anterior, me encanta además porque
Esa es una imagen que se tiene en el mundo sobre los humedales. Bueno, hay toda una política de recuperación, de rescate para estas zonas en protección. Y acá en México tenemos humedales tan importantes que a lo mejor no tengan ese nivel de hidratación como el que nos mostraste hace un momento, pero están cultivando en tierra fangosa. Entonces, lo sorprendente de este tipo de cultivo es que hoy día se mantenga con todo y los embates de la modernidad, porque imaginémonos que, bueno, estos que se están presentando aquí son los humedales que se encontraban en el siglo pasado. Actualmente ya no los miramos así. Imaginémonos que ahora intentamos mantener las técnicas, ya no digamos tradicionales agrícolas, pero sí las técnicas agrícolas. De entrada, cómo meter un tractor, cómo arar, cómo meter el azadón, y luego cómo meter la semilla, ¿no? Después de eso, bueno, digamos que el nivel de hidratación permite que la semilla se dé por sí misma. Todo esto, digamos que es parte de las técnicas exuberantes que tienen los pobladores en la zona, porque están haciendo su tipo de cultivo de manera tradicional y todo tiene que ver con la interacción física. Está ahí metida, por ejemplo, diríamos por acá, está metida la cuerpa, ¿no? Y voy a hablar en femenino porque justo lo que por la ruta por la cual he ido, si gustas pasar a la siguiente lámina, la ruta por la cual he entrado a esta región es por medio de una práctica metodológica. ¿Se escucha un audio abierto, parece? No, quién sabe Si qué. gustas pasar a la siguiente lámina. Sí, claro. Sí, en donde esta praxis metodológica ha sido de horizonte, es decir, en horizontalidad, mejor dicho, en horizontalidad. ¿Por qué lo digo así? Porque estoy implementando una técnica del feminismo y del ecofeminismo que trata de integrarse o sea, de que trata de romper con la barrera entre el objeto y el sujeto de estudio. Bueno, en nuestro caso como antropólogas o antropólogos, lo que hacemos es indagar en horizontalidad, ¿no? De humano a humano. Entonces, cuando venimos desde otra parte, pues de lo que se trata aquí es de establecer un vínculo de confianza, un vínculo de integración hasta cierto punto. Y bueno, en ese vínculo es como me acerqué primero a tratar de platicar con mujeres en la región y resulta que pues como yo llegué buscando mitos, entonces fui con las mujeres más grandes, ¿no? Las abuelas. Me fui a platicar con las abuelas, de tal manera que en ese momento no tenía claras algunas problemáticas de metodología que ahorita les voy a compartir, cosa que me parece tan fascinante y muy ricas. Cuando llego por primera vez, me platican todos sus relatos, me encuentro con doña Juanita, con doña Lidia. Doña Juanita era una señora, falleció ya, de 62, 63 años, que cada vez que iba a platicar con ella me compartía un vasito de anís y platicábamos tan rico ahí con ella sobre las prácticas, ¿no? Los usos de las plantas medicinales y pues del temazcal, de otras prácticas que empezaron a entrar en desuso desde este periodo del que estoy hablando ahora, 1980, 1990. Entonces, hoy día, pues lo que tenemos son estas problemáticas detectadas, que señalo aquí en la lámina: variabilidad climática, desvío, contaminación, sobreexplotación de las fuentes de humedad, expansión de la mancha urbana, atomización de la propiedad,
y estamos a 2 municipios colindando con el municipio de Tenancingo, de San Pablo del Monte, que son los lugares en donde, pues acá en Tlaxcala se le conoce por ese tema, ¿no? De la trata de personas. Así que, pues, encontramos una serie de situaciones que interactúan para que todas estas problemáticas se vayan agudizando cada vez, cada vez. Bueno, si gustas pasar a la siguiente lámina, voy a tratar de avanzar porque quisiera escucharles. Yo sé que hay inquietudes, igual si quieren irlas poniendo por el chat, yo aquí las voy atendiendo también. Y bueno, aquí les comparto un modelo con el que he trabajado, que es un modelo de intervención en términos de la investigación, acción participativa. Propiamente no es con la que estoy trabajando. Les quiero decir que aun cuando hay modelos que encuentro muy viables, por ejemplo que es el modelo de desarrollo de base, que es un modelo que se ha implementado en lugares, en países de Centroamérica y Sudamérica, para tratar asuntos de conflicto. Por ejemplo, lugares en situación de guerrilla, aquí se han desarrollado distintas variables que tratan de llegar, por un lado, a entender cómo el progreso, el desarrollo se ha implementado en estas comunidades y en lugar de proveer el bienestar comunitario, han hecho lo contrario. Bueno, en este caso yo estoy integrando variables que hablan sobre un modelo de género, un modelo ecológico también, en donde pues tiene que ver el modo de producción, pero también algo que acá se está planteando de fondo, que es la reproducción biosocial. Esto como un término que enlaza la importancia de la gestación, la importancia de las actividades profilácticas, de las dinámicas íntimas, de la privacidad del hogar y que trascienden hacia... Se volvió a congelar su imagen. Aguanta un tantito, por favor. Muy interesante la plática. Aquí estamos, ¿verdad? ¿Me escuchan? Se te fue un poquito Ahí está. Ok. Sí, bueno, entonces lo que les estoy presentando aquí es una articulación de distintas variables que están integrando una complejidad para mirar al agroecosistema, así le llamamos ya acá al cultivo de humedad, en donde por un lado las líneas verdes van a hablar sobre lo intangible, por ejemplo, tenemos la calidad de vida personal, y normas cívicas y comunitarias, que son aspectos sociales propiamente que muchas veces no se pueden cuantificar. De hecho, son incuantificables. Por abajo, en las flechas está el nivel de vida, la capacidad de gestión, el espacio político y social, que son ámbitos de mayor concreción, que son tangibles. Muchas sí se pueden cuantificar, y lo que tenemos en medio es cómo ambas se van interdinamizando. Por ejemplo, en los espacios, estos círculos que ustedes ven, que están ahí como esferas, como pequeñas esferas de pequeña escala a gran escala, siguiendo la flecha, la ruta de la flecha, tenemos al principio el espacio, el hogar y el tecorral. Esto porque en el centro colocamos al hogar como este espacio de reproducción humana, en donde se gestan una serie de prácticas, ¿no? De pronto este dicho que es muy usual, donde se dice, bueno, dice el esposo, el marido, yo soy el que manda, pero bueno, adentro de la casa mi mujer es la que manda, ¿no? Cositas así que se reflejan, por ejemplo, en la distribución del espacio, en el uso de los recursos,
cuándo es que se accede al agua, que además el agua es todo un tema, aunque aquí en Tlaxcala es abundante y la gente puede acceder sin mayor dificultad, como a diferencia de la Ciudad de México u otras ciudades. Bueno, pues acá hay determinados días que hay la tanda, ¿no? La tanda donde se provee el agua en periodos de sequía. Ahorita les digo que sí me gustaría profundizar mucho más en cada tema, pero en el proceso de urbanización se instaura el Distrito 56, que es el que desertifica de agua a la región, y este se construye para poder, para que se lleve a Puebla, es para irrigar a, a la ciudad de Puebla y que este espacio sea de de prevención urbana, pero también de desertificación rural. Entonces, nos encontramos con este tipo de balances en los cuales pues se ha tenido que implementar estrategias para que no se pierda calidad de vida. Así que las mujeres en este sentido fungen un papel muy importante en el momento de decir, accedemos al agua en tales días, y de acuerdo a eso se distribuyen las actividades familiares, desde que, por ejemplo, la primera actividad, voy a dibujar un día común en la mayoría de las vidas de las mujeres en esta región, que es el atender el ganado, levantarse, no sé, a lo mejor tomarse un café o preparar el café, atender al ganado en el tecorral, regresar al huerto, atender sus hortalizas, preparar a los niños para la escuela, en el caso de quienes tienen niños, y así van desarrollando sus actividades de lo íntimo a lo público. Van a la lechería, a la escuela, a la iglesia, tienen espacio comunal de convivencia, regresan a su espacio vital y nuevamente vienen prácticas de reproducción que son preparar los alimentos. Ahí el mercado no lo referí, pero el mercado es muy importante porque es un regulador energético de todas partes. Así que, pues esto se ve, es lo que trata de explicar más a grosso modo esta lámina, pero la esfera mayor, la de dimensiones mayores, es la que me llama y me conmueve con poderosa atención. Esto porque el humedal, entonces, si gustas pasar a la siguiente lámina, gracias. El humedal es este entramado territorial en el que se desarrolla en un espacio geográfico eh, con una complejidad bien interesantísima, por decir. Aquí estamos hablando de la distribución de los espacios, el por qué presentarlo en estos olones o en estas órbitas, es porque ahora lo que voy a estar haciendo, digamos que lo que les estoy presentando es una hipótesis de un trabajo mayor, en donde cada vez para medir justamente la energía que se invierte, bueno, se genera y se invierte y se gasta, desde luego, en cada órbita va acrecentándose. De tal manera que, si bien es cierto, la íntima, la del centro, que es en la casa, y justamente por eso es el recordar el calor del hogar, el fogón, lo que los antiguos mexicanos conocían como Xantisco, ¿no? En la profundidad de las arenas, que es como el centro de los volcanes. Allí hay una energía calórica pues más grande, ¿no? Y bueno, posteriormente lo voy a ir trabajando porque, si bien no es mi objetivo enlazarlo con la coyuntura en la cual estamos viviendo ahora, sí me parece que esto es una propuesta muy viable para efectos de aprender, de coaprender de estas dinámicas de marginalidad que han estado, que no han estado dependiendo todo el tiempo de las ciudades. Esto porque, por ejemplo, muchas de las prácticas profilácticas que se
desempeñan acá y que es en las que nos hemos estado dando la tarea de sistematizar y de recoger, son prácticas medicinales que no solamente son para bajar la temperatura o para atender cuestiones de tipo respiratorio, sino para tratar la integralidad de las personas, en donde el cuerpo físico, mental, emocional y el energético están integrados. Por ejemplo, algo toral, trascendental, que me parece que está ocurriendo hoy día en la coyuntura que vivimos, es que tenemos muchos años desprovistos del acceder al parto humanizado. O sea, cómo estamos naciendo las últimas generaciones en espacios fríos, en espacios aislados, en espacios de poco vínculo con la madre, en espacios donde, pues bueno, luego es entrar a un espacio artificial y satinizado, antiséptico, y entonces, bueno, sí es cierto, se pierde un vínculo ahí con la madre, se generan otros de dependencia que bueno, pues no por nada hoy día podemos ver que la complejidad en el momento de afrontar un virus como el que nos está aquejando hoy día, pues es todo un ambiente, todo un caldo de cultivo que permite que se arraigue, se afiance y pues bueno, hágalo, o sea, lleve a la muerte a las personas, ¿no? Entonces aquí es una reflexión bien interesante porque lo que nosotros miramos para irlo enlazando con las prácticas antiguas, en donde pues también la siembra del feto, por ejemplo, ¿no? De los niños que no habían nacido y ofrendarlas en las escalinatas de la estructura xochiteca son con una intención de activar lo sagrado, de activar el campo o el ámbito espiritual entre la vida y la muerte. Hoy día ni siquiera estamos pudiendo sepultar a nuestros muertos. Entonces, a mí me parece toral que miremos hacia estas prácticas, hacia estas comunidades en las cuales están generando resiliencia desde hace muchos años y que, bueno, están allí maquilladas, intermezcladas, ¿no? Entremezcladas con prácticas desde la colonia hasta nuestras fechas y que muchas veces no se hacen tan conscientes. Quizás se hacen conscientes cuando las miramos de manera integral, como ahorita lo estamos tratando de hacer. Bueno, mi invitación es justamente a ese recorrido, ¿no? En donde podemos mirar en una primera órbita el hogar, en una segunda órbita el traspatio y el tecorral, espacios que además de ser una división por edades, también se hace por géneros, una división de prácticas, de ejercicios, de trabajo humano, tanto digo, por edades como por género. Entonces ahí tenemos el traspatio, que es un espacio de cultivo en donde podemos mirar desde plantas medicinales, podemos mirar desde la hortaliza, plantas de ornato, granos, o sea, de pronto la milpa ocupa 500 metros en un traspatio. ¿Y quiénes son quienes trabajan el traspatio? Principalmente las mujeres, con los niños, con los jóvenes, las abuelas, los abuelos. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque principalmente es donde se distribuye esta energía. Viene el tecorral y aquí comúnmente, como es mayor gasto energético, entonces es una actividad principalmente masculina. Entonces llevé a cabo así como una especie de clasificación, por decirlo así, donde mirar cuál es la actividad prioritaria principal entre mujeres y hombres, y noté estas cosas, ¿no? Donde hay mayor actividad, donde se va invirtiendo mayor energía, bueno, está la presencia masculina,
en donde están las actividades de resistencia, las constantes, las repetitivas, las cotidianas, estas que son desgastantes por ser así rutinarias, allí está la presencia de las mujeres, ¿no? En fin, varios casos que quisiera mencionar. Si gustas pasar a la siguiente lámina, bueno, porque después va creciendo, ¿verdad? Los espacios públicos son los de gobierno, educación, salubridad, iglesia, los religiosos propiamente. Esto es lo que va a configurar al humedal y una apuesta es a decir que una región como antes mirábamos a los ecosistemas, que son espacios en donde hay animales, hay plantas, hay biodiversidad, pero los humanos de pronto no nos miramos allí. Entonces, comprender de qué manera los humanos, ¿no? Entramos a los sistemas, particularmente que es un agroecosistema, lo podemos mirar a través de ciertas lógicas. Bueno, esta que yo recupero acá es una de ellas, pero para efectos de recuperar los estudios de género con la generación de estados de bienestar, esta es una que me parece muy importante. Y bueno, vamos a seguir avanzando para justificar un poco esto. Si gustas pasar a la siguiente lámina, ya vamos a terminar la presentación. Lo que resta son algunas muestras son datos duros, digamos, como cuantitativos, que en este caso nada más los presento para efectos de ir viendo ciertos balances. Si gustas pasar la siguiente, esa tuvo que ver con las dinámicas temporales, por ejemplo, ¿no? Gracias, tanto de cómo se mueve la producción de, de granos de la tierra, pues, y cómo se va vinculando con los ciclos agrícolas. Es decir, la claridad en la concepción lunar, los periodos de siembra, de germinación de la semilla, de resguardo de la semilla, de bendición de esta y cómo se van llevando hasta allá. De tal manera que todo el tiempo podemos hacer conciencia de que hay un porqué, un para qué, aun cuando los pobladores de pronto no lo tengan claro, ¿no? Se dice que, bueno, se hacen las fiestas como la que está en la imagen, es la de la principal fiesta, que es el 29 de septiembre en uno de los poblados de la región. Y bueno, pues se sabe que es la fiesta patronal y a lo mejor que se tiene mucha claridad sobre que son espacios de vínculo comunal, muy poco sobre los antecedentes de estas fiestas. Yo les quiero compartir que en el momento de echarme el clavado al festejo de las veintenas en las crónicas de Durán, por ejemplo, o de otros informantes, encontré que el festejo de la veintena de Xochiquétzal es en este periodo precisamente, que es un momento de cambio equinoccial en el mes de septiembre y donde pues hay una interacción ahí con las prácticas del festejo Las Veintenas, en donde era propiamente la celebración a Xochiquétzal, y la celebración a Xochiquétzal era una serie de rituales en los cuales se despedía el calor del sol, sabiendo que llegaba con menor intensidad los rayos solares, se atuendaban para atraer los rayos del sol. Ahí decía, ¿no? Que eran las mujeres las que se atuendaban, hacían danzas, vestidas como Xochiquétzal, y lo que hacían eran que jalaban el calor de los rayos del sol para calentar la tierra, calentar la semilla, y que durante todo el periodo invernal, que ahora conocemos como invierno, ¿no? En este caso serían 4 o 5 veintenas más, serían las 7 veintenas antes del cambio de año, en marzo,
se hacía todo esto para calentar la semilla, para darle energía y ofrecerle con la energía humana, también tanto darle como un agradecimiento, pero también ofrecerle la sangre, ofrecerle la energía, ofrecer el cuerpo, ¿no? Los cuerpos. Y esta ceremonia quedó con la intersemiosis, bueno, así lo voy a expresar como una mezcla, digamos, de las prácticas prehispánicas con las coloniales. Entonces se queda aquí a San Miguelito, además dicho sea en algunas iglesias, como en San Miguel de los Milagros, está puesto en un en un pocito donde hay agua bendita. Entonces todo el tiempo esta relación con el agua sagrada, el agua ritual, y le ponen, en algunos momentos le ponen un faldellón. Ven que San Miguel Arcángel es muy femenino, bueno, todos los arcángeles son femeninos. En este caso le ponen a San Miguel un faldellín de rayas blancas con rojas, como las de Camachtlet. Entonces se dice que San Miguel viene a sustituir a Camachtlet. Acá se siguen haciendo ceremonias en las puntas de los cerros, recordando que eran las prácticas antiguas. Ahora se hacen cada vez con mayor apertura porque todavía hace unos años, pues, y todavía la fecha es mal visto, ¿no? Es mal visto que se separe lo de lo católico, lo pagano, pues. Entonces, bueno, en esta fecha, a San Miguelita, como le dicen en algunos casos, no solamente aquí en Tlaxcala, sino en lugares como Chiapas, en lugares donde está San Miguel, en lugares o en comunidades indígenas, a San Miguel se le mira como mujer. Entonces, nuevamente, esta imagen femenina es una retórica que alude a la fertilidad, ¿no? En este sentido, si bien es cierto, San Miguel del Milagro también hace la alusión a la entidad guerrera, que es Camachtlet, en lo que hemos comprendido es que, y voy a hablar en plural, yo de pronto me refiero al plural como mi trabajo con el grupo de investigación, pero también en cuanto a mi dinámica con las comunidades, con mujeres de la comunidad, pero también con mujeres de los círculos de trabajos rituales con quienes interactúo y con quienes convivo, de quienes aquí he visto que están algunas conectadas, a quienes les agradezco mucho estar aquí presentes, Xochitl, también Mixtlan también que están por acá, y bueno, a ese plural es a quienes me voy a referir. ¿Por qué? Porque cuando retomamos el saber desde el Cihuatl-Macasque, desde el conocimiento de lo femenino, hemos hecho como la reflexión, si gustan ustedes, filosófica, epistemológica, a través de los significados, de que lo femenino propiamente acá no significa lo de las mujeres, no es un exclusivo de las mujeres que que se apropien de la fertilidad, ¿no? Es como decir, si es el espacio de los Cihuatl, de lo que se genera la unidad, esto regresando como a los vocablos náhuatl, y los Cihuayot como esta generación es sí misma de la unidad del ser. La Macasque, aquellos quien ofrendan lo femenino. La Macas, ¿no? Un poco recordando la etimología o el parangón de este concepto, es aquellos que ofrendan la fertilidad. Y en esa gran definición, pues entran todos los seres humanos. Bueno, allí esos límites justamente entre la cultura, la naturaleza, entre lo femenino, lo masculino, entre
lo natural, lo cultural, son límites, son bordes de un tejido tan fino que nuestra mente occidental ha acostumbrado a hacer. Estos cortes y estas separaciones que vivimos desde Occidente, pues de pronto nos hacen limitarnos en cuanto a la comprensión de otras cosmovisiones, ¿no? Bueno, esto con relación al paradigma que tenemos como investigadores de pronto en los estudios de comunidades otras, diversas. Y bueno, aquí ya para ir avanzando con este tema, sí, me quiero seguir quedando en esta lámina, porque miren, está por aquí una gráfica muy simple que es sobre la situación conyugal. Ahorita estamos metiendo más variables, pero podemos mirar que hay una dinámica allí en los últimos 30 años en donde efectivamente la situación, la concepción del matrimonio, la concepción de la familia está dinámicamente modificándose. Entonces tenemos aquí el porcentaje mayor es el de las mujeres casadas, el menor es el de las mujeres en unión libre. Y bueno, pues tenemos por otro lado las mujeres separadas. Yo me fijé en indicadores específicamente femeninos de mujeres en el INEGI, como en otras fuentes estadísticas, solamente para hablar de la situación de las mujeres. Con lo que acabo de decir hace un rato, dirán ustedes, bueno, ¿por qué si se está comprendiendo que lo femenino no es propio de o exclusivo de las mujeres, ¿por qué entonces irse solamente a atender datos de mujeres? Bueno, esto lo hice porque justamente es la punta de los opuestos que permite encontrar el nivel de relación, de interacción entre un polo y otro, considerando a lo femenino como un polo y otro polo complementario a lo masculino. Entonces, en donde efectivamente lo masculino tampoco es exclusivo de los hombres, ¿no? Hoy día con los trabajos de sanación, de trabajos de contención en círculos de mujeres, integramos la conciencia del sagrado masculino y sagrado femenino, igual, y esto se acerca un poquito a lo que acá estamos tratando de comprender. Entonces, cuando yo miro las estadísticas, me dicen que hay ciertas cosas que antes eran como muy, como la norma, es decir, en la heteronormatividad tenemos que las mujeres casadas son la norma, las mujeres solteras en unión libre son la anomia, ¿no? Son las que están fuera de la normalidad. Sin embargo, en los últimos 30 años se han ido modificando. Ahorita les estoy mostrando una lámina del último año, pero después trabajo otras que están haciendo la relación entre las 3 décadas, y lo que miramos es ese tipo de movilidad dinámica muy interesante. Van acompañadas de correlatos también. Si gustas pasar a la siguiente lámina. En las siguientes, justamente hacemos estos estudios por décadas, o sea, ese fue como el momento en el que empezamos a estudiar el humedal, que fue en 2015, no es cierto, en 2005, perdón, 2005, 2008. En 2008, y esa era esa gráfica representativa. En la que está aquí, podemos mirar cómo la brecha de género va modificándose, en donde hay, por un lado, la presencia de las mujeres que tienen mayor presencia o menor presencia en los ámbitos políticos, y en donde conforme van pasando las décadas, esa brecha va aminorándose. Bueno, aquí lo que pasa es que estoy presentando de 1990, 2000, 2010, y entonces miramos que cómo era la separación en 1990, en el 2000, una mayor
distancias entre lo femenino y lo masculino, espacios públicos, y viene a disminuir en los años recientes. Bueno, por acá vemos un poco para hacer el estudio de la región. Si quieres, eso lo vamos pasando, porque, repito, es nada más como para tomarle el pulso a la sociedad en torno al agroecosistema. Y por aquí ponemos algunos ejemplos. Miren, voy a referir estos. ¿Cómo es que las mujeres integran a su dinámica cotidiana la elaboración de alimentos para la familia, pero también para la de los animales? En muchas ocasiones suelen hacerlo antes de atender a sus hijos o mientras estos acuden a la escuela. Cabe decir que la alimentación a animales forma parte de la dinámica familiar, en tanto que es considerada una tarea ineludible que muchas veces determina la actividad local de arraigo en virtud de que los animales no subsisten si no son atendidos por dichas familias. Al igual, los cuidados son similares a los dedicados a la familia humana, por tanto, la alimentación, limpieza, métodos curativos, reproducción son análogos en razón proporcional con especies y ciclos vitales. Bueno, elegí estos apartados. Si gustas pasar a la siguiente lámina, justamente como para reflejar cuáles son estos límites de interacción entre lo que aparentemente es lo humano y lo que es lo animal, lo que es lo vegetal. Bueno, aquí están imágenes del tecorral y el traspatio de algunos hogares. Si gustas podemos pasar a la siguiente. De pronto, lo que buscamos hacer como grupo de investigación es romper el paradigma de lo cuantitativo, de lo positivista, pues, en el sentido de que el conocimiento racional, de acuerdo a la tradición cartesiana, se mide. Y para ello, para que sea ciencia, tiene que demostrar algo, ¿no? Mediante cuantificación, mediante medidas, mediante estadísticas. Lo que hacemos en las ciencias sociales, como la antropología social, otras, es justamente complementar desde la dinámica cualitativa. Entonces, lo que todo el tiempo voy a estar integrando es como los datos. A ver, sí, por aquí puse algunas otras conclusiones cosas que hemos encontrado, pero para no profundizar en ello, a lo que quiero llegar es que, si bien es cierto, esto nos permite tomarle un pulso, por ejemplo, algo que me lleva a abordar la metodología de manera estratégica para poder entender, comprender mejor algunas dinámicas como estas de reproducción, es que dice ahí algunos datos sobre que las mujeres que son mayores de 45 años son las mujeres que tienen mayor autonomía, que tienen mayor disposición de tiempo, mayor decisión, mayor participación en las decisiones colectivas, comunitarias. Pero ¿qué pasa con las otras personas, ¿no? Las otras mujeres? Básicamente, cuando entré en este último periodo de investigación, que fue hace 3 años, pues no podía, lo que pasaba es que, para empezar, cuando llegué era complicado que yo pudiera hacer estancia allí, porque decían que como iba sola me podía pasar algo, ¿no? Y no pude quedarme a hacer estancia, entonces tenía que estarme trasladando. Pasaron años, después llegué con mi hijo, llegué así ya haciéndome más amiga de las personas, hasta lograr que algunos años después pues me pudiera quedar por primera vez en la comunidad. Luego empezamos a querer platicar con mujeres jóvenes en edad fértil, y lo que ocurrió es que esas mujeres en edad fértil comúnmente estaban acompañadas por su tío, por su padre, por un tío, por un hombre en la familia. O sea, yo no podía tener comunicación con ellas así a solas, porque llegaban pensando que yo era así como de Lina,
y entonces pues todo lo que dijera lo tenían que escuchar, pero más allá, por ejemplo, cuando hacía cita exclusivamente para platicar sobre su experiencia de reproducción, me decían que no, bueno, no me decían nada, simplemente no estaban solas las mujeres. En algunos casos sí llegaban a cancelar, pero bueno, en este caso fue que me di cuenta de que las mujeres en edad reproductiva antes de los 45 años están bajo el cuidado de los hombres, ¿no? Entonces hay una presencia masculina que define, que determina, que gestiona también el momento en el cual las mujeres en edad reproductiva pueden salir a los espacios públicos. Bueno, este tipo de cosas que pues de pronto son tan sutiles, pero que justamente no las descubre uno, sino hasta mirar con la perspectiva de género. Lo otro de lo que se encontró, si gustas pasar a la siguiente lámina, es que hay muchas cosas que no se encuentran en las estadísticas. Variables como, por ejemplo, las mujeres que tuvieron partos naturales, porque para empezar ni se cuestiona, ¿no? No es algo que tenga que ser cuantificado. Mujeres que han tenido partos naturales, mujeres que pudieron haber tenido partos en sus casas. Acá hay un montón de abuelas, un montón de hijos que estuvieron que fueron paridos en casa, y desde luego esos son datos que no están registrados. Entonces, como nos interesaba mucho saber estas cosas, pues fuimos recogiendo datos y los fuimos representando. Algunas estas estadísticas están sacadas de Pepenar Información, así fue como la pudimos obtener. Y pues esto permitió ir dando cierta luz, porque no digo que sea la forma de investigar esto, pero sí fue una aproximación. Entonces, lo que yo creo que es importante es que hay mucho por hacer, no solo aquí, sino en todos los espacios. En donde ustedes estén, es posible, es factible mirar estos aspectos, y bueno, aquí hay unas herramientas que pueden ser útiles. Entonces, si alguna persona aquí está interesada en implementar algunas, pues de pronto. Se volvió a desconectar, entonces esperamos un minuto, por favor. Ahí estamos, ¿verdad? Ya estás otra vez. Sí. Ay, discúlpenme, que quiso entrar una llamada. Bueno, ya voy a terminar. Si gustas pasar las siguientes, Luis, por favor. Aquí están varias, son de estas. Bueno, fórmulas también que estuvimos implementando. Por favor, las siguientes. En cuanto son algunas fichas que nos permiten encontrar cómo enlazar tanto el factor cuantitativo como el cualitativo. Y si gustas pasar, porque a donde quiero llegar, además de abrirles el micrófono a todas quienes están aquí, es esto. Por ejemplo, lo que encontramos en el momento de interdinamizar con mujeres en el humedal tlaxcalteca fue el hacerlo mediante círculos. Acá les llamo, es un invento mío, pues, que es entre el Focus y Delphi, que es como convocar a especialistas, como tal vez lo estamos haciendo acá, pero donde todas las personas aportan a ese tema. Aquí vemos en las imágenes un círculo de mujeres en donde estamos hablando es un taller de barro que nos dio una hermanita de allá de México. Es un taller de barro en donde estamos haciendo la conciencia, nos estamos conectando con la creatividad a través de manejar la arcilla. Este barro es de aquí de la región, decía, de materiales muy arcillosos, muy maleables, y donde pues cada una empezó a generar una idea, ¿no? Algo que le conectara con su feminidad. En ese sentido, el concepto de feminidad tiene muchas, pues
pues, manifestamos mediante figuras. Por ejemplo, aquí están las de las compañeras que hacen la figura de su útero y otras de niñitos, había niñas, también niños, participaron en este círculo y terminamos haciendo galletitas como las de la imagen inicial, en donde se parecen a las que están en la zona arqueológica. Bueno, aquí nos explicaban una serie de cosas con relación a la técnica que a mí también me llaman poderosamente la atención porque son técnicas al vacío que se ocupaban en la antigüedad y que no son sencillas. Aquí en los talleres de barro en la región no son sencillas de implementar con todo y la tecnología con la que contamos hoy día. Bueno, si gustas pasar a la siguiente lámina. Bueno, esta imagen es maravillosa en cuanto a a su contenido como al momento que estamos captando. Bueno, este es una fiesta de arrullo de los niños del 24 de diciembre, durante las posadas, se está arrullando a los niños y entonces, pues esta niña que está acá es la madrina de ese bebé de yeso. Y esa niña es también la nieta de la... Ahora verán, les voy a platicar cómo está la relación de parentesco allí. Los de la casa, es decir, los del niñito, invitan a esta niña de comadrita. Entonces, esta niña la hace de madrina, pero ella es de una familia con la que han estado emparentados desde hace mucho tiempo. Decirles que, por ejemplo, Xochitecat era un Cihuacalmecac en donde, de acuerdo a las fuentes, ¿no? De las fuentes arqueológicas, y acá me dirán con mayor detalle, con mayor información al respecto. Resulta que estos centros de preparación, estas escuelas, eran espacios donde entraban las niñas desde los 13 años y se preparaban en diferentes conocimientos, no solamente de bordados, del cuidado del fuego, de la observación de los astros, sino también de cultivo. Se dice que las culturas que soportaron a Xochitecas y Cacaxtla son las que han generado el humedal. Entonces, aquí hay una serie de complejidad de tipos de cultivo que van desde el cultivo de laderas, cultivo de pantano, las terrazas, en fin, otras que se han mantenido hasta el momento, algunas ya no existen, pero bueno, lo que pasaba con estas prácticas es que eran las que soportaban el proceso de aprendizaje o de formación de las mujeres, que cuando salían de allí eran quienes, era como un espacio en donde se afinaban las alianzas y al salir estas alianzas se concretaban. Bueno, se habla de que venían gentes desde la Mixteca, desde el Golfo de México, porque además hay que decir que en función de las prácticas, ok. Bueno, voy a tratar de ya cerrar con esto y abrirles la participación para que podamos interactuar. Esta es una cultura que viene con gran influencia del Golfo de México. Son herederos los cacaxtlenses, son herederos de los Olmeca Xicalanca, y pues muchas de las prácticas y de las manifestaciones simbólicas son similares a las mayas, ¿no? A Calakmul, a Tulum, es en donde, por ejemplo, los principales murales que representan pues la guerra o la conexión con los astros, pues tienen las técnicas del Golfo. Entonces, varias de las prácticas también se mantienen, por ejemplo, esta, ¿no? En donde la presencia femenina es muy importante, la presencia de las mujeres en los ámbitos de decisión,
son muy importantes. Se dice que pues con cierta equidad en cuanto a equidad social, de mayor equidad social, y que, por ejemplo, hay que decir que la interacción entre Xochitecatl y Cacaxtla es que Cacaxtla viene a gestarse 600 años después aproximadamente. Entonces, el periodo en el que se reactiva la actividad en Xochitecatl, perdón, es en los últimos 300 años antes de Cristo. Entonces, allí hay que tener en cuenta que hay superposiciones arquitectónicas, tanto en una como en otra, pero en el momento de mayor actividad, pues la dinámica que soporta a estas culturas no puede ser sino teniendo una sociedad estratificada de manera importante, pero que también pueda abastecer de alimentos, de fuerza de trabajo, ¿no? De gente que pueda hacer todo este complejo arquitectónico. Y pues acá hay interacciones con Teotihuacán de manera muy importante. Justo una de las hipótesis que se manejan es que hay una relación y una conexión directa entre Cacaxtla y Teotihuacán en momentos en donde ambas sociedades desocupan los lugares. Algo que estamos pensando acá y que yo creo que para eso y para muchas otras cosas nos estamos encontrando aquí en este ciclo de conferencias es para poder hacer trabajo multidisciplinario, porque una de las intuiciones que traemos como grupo, así como grupo, es que ahí, perdón, se escuchó. ¿Sí? No, sí. Bueno, una de las intuiciones que tenemos es que están sujetas a un cambio de tipo geológico, quizá en términos también de temperatura, por ejemplo, ¿no? Habría que verlo con mayor detalle ahí. Bueno, algunas de las cosas que nos llevan a esa intuición es una, por lo que decía hace un momento, sí, de la actividad volcánica, pero también como del parangón entre procesos de vestigios materiales que coinciden en una y en otra área y que también están asociados a prácticas comunes. Estas de hasta qué momento se hacían rituales compartidos, hablando propiamente de Xochitecatl y Cacaxtla, pues por ejemplo, esta interacción entre lo femenino y lo masculino, que propiamente se dice que Cacaxtla era un centro de formación guerrera. Bueno, al respecto ahí sí yo no tengo tanta información de Cacaxtla, salvo es con relación a Xochitecatl. En Xochitecatl, sí, ahí pues hay toda una metáfora que se hizo cultura, representando no solamente como una maqueta del entorno, sino también estos espacios de tránsito, ¿no? Entre el momento de fertilidad del año anual, en el tiempo cíclico, como en el tiempo personal. Cosas que a mí me parece que no se ha trabajado lo bastante o no se ha trabajado de manera suficiente porque como está los conocimientos parcelados, entonces cada quien hace las cosas por su lado, pero en espacios en donde se pueden dialogar desde distintos horizontes, es factible entender la pertinencia, ¿no?, de ciertas hipótesis. Digamos que ahora mirando el ciclo agrícola, en sus periodos transitorios más importantes, tenemos 4 momentos que ahora pues están reflejados en ciertas festividades. Algunas son de tipo religioso católico, otras son muy paganas, ¿no?
está la petición de lluvia el 3 de mayo, ¿no? Donde se sube a hacer ofrendas a la cruz. Por ahí sí puedes encontrar, Lobito, la imagen de la cruz en el recinto circular, que es la espiral, la de Hécate. Entonces se sube esa cruz el 3 de mayo y se le suben ofrendas. Pues resulta que en medio de esa fiesta católica están los sacerdotes, obviamente con sus atuendos católicos, con collares de flores y en la cabeza. ¿Cuál Llevan imagen quieres, perdón? ¿Cuál imagen quieres? la Perdón. de la cruz de Xochitecas, donde está en el basamento circular. Esa es muy emblemática. Entonces, así como para que lo ubiquen. Bueno, digamos que de una referencia podemos hacer una serie de asociaciones. Esta festividad que se hace el 3 de mayo, pues es una festividad que enlaza al menos a 3 comunidades. San Rafael Tenanyecat, recordemos que al principio cuando les hablé del relato, les hablé de que el hombre que acorteja a la reina Xochitl, o a Xochiquetzal, que en otro se llama Xochiquetzal, se llama Tenanyecat. Por favor, Al apaguen sus lado cámaras. está. Apaguen sus cámaras, por favor. Espérenme. Por favor, apaguen sus cámaras. Listo, yo ya. Espérame. Hay que apagar la cámara, por favor. Ya. Ya. Sí, gracias. Sí, bueno, voy a irles platicando igual que es a manera de cierre. Llegan en una procesión desde San Rafael Tenanyecat con cantos, así, toda la usanza de la procesión católica, con las sotanas, los sacerdotes, gracias, ahí está. Y vienen haciendo rezos, obviamente, y llevan las mujeres sus ahumadores, collares de flores, botes de semillas, de flores también, llevan granos de maíz, perdón, mazorcas de maíz. Entonces, todo esto refleja no solamente la petición de lluvia, sino también la ofrenda de los frutos. La manifestación de hombres y mujeres en donde cada uno de estos portan atuendos tanto femeninos que hacen alusión a la fertilidad como manifestaciones de rituales paganos ancestrales. Acá en Ecatepec tenemos una fiesta que posiblemente haya quien la conozca, que es la fiesta de la Cruz, y tiene justamente esta función. O sea, es un palo que se le atraviesa un palo horizontal y se le pone transversal y se le ponen flores, se le pone collares de maíz, en fin. Todo esto para en momentos específicos hacer la subida de la cruz, pero principalmente para no perder las fiestas paganas en donde se llamaban las lluvias y donde el palo era una alusión, solamente era como una especie de antena que llamaba los rayos, que llamaba la comunicación celeste y se manifestaba justamente en determinados momentos. Luego, para no perder esas fechas, cuentan algunos portadores de la oralidad que se atraviesa ese palo para convertirlo en una cruz. Y entonces lo que se dice es que, bueno, pues estamos venerando a la cruz cristiana siempre y cuando no se pierda el culto, más bien ni siquiera culto, sino es una práctica de conexión, que esos son los rituales a la postre, ¿no? Y por aquí comentaban que si se podría hablar de estructuras femeninas, estructuras arqueológicas, bueno, basamentos femeninos y masculinos. A mí me parece que sí, porque así como hay una concepción, digo ahorita que lo digan los arqueólogos con mayor profundidad, pero
se tiene la concepción de que hay volcanes femeninos, masculinos, montañas femeninas, masculinas, cerros. Entonces, en esta manifestación sí hay como, a lo mejor no específicamente que sea femenino o masculino, pero de mayor potencia, ¿no? En uno u otro sentido. Ahora, los custodios de acá, que son gente de las comunidades, le dicen que era la mujer, le reconocen como esencia femenina, así le dicen. Entonces, cuando hablan de la esencia de la pirámide, vamos a decir así como lo dicen ellos, ¿no? La pirámide o el basamento, le dicen ella, y se están refiriendo a la reina Xochitl. Entonces, no solo ellos, sino lo noté con personas que de vez en cuando suben a la zona arqueológica, que no son muchas, he de decir, porque la gente no acostumbra a visitar la zona arqueológica, sino solo en determinadas fechas o para hacer día de campo, porque estas tierras son de un ejido que está en disputa precisamente entre las comunidades y donde sus prácticas religiosas contemporáneas también hablan de cómo mantener esa relación de propiedad, ¿no? En medio de la disputa. Bueno, pues nada más agradeciéndoles a todos por este momento, este espacio. Me encantó cuando tomé esta fotografía porque fue como un acto reflejo en donde pues yo, sorprendida, admirada, pues como contemplando lo que veía, decía que esta niña al final representa esta relación de alianzas que está presente en la actualidad en estas familias de las distintas comunidades y que se acentúa con este tipo de rituales, ¿no? En donde se hacen compadrazgos y son desde los niños quienes participan, posiblemente con una intención de que posteriormente esa niña quede en esa familia, no necesariamente, pero por allí, ¿no? Como heredando estas prácticas antiguas. Y pues donde en el momento la niña me capta y es una mirada maravillosa. Bueno, pues muchas gracias. Yo con esto paso palabra y espero que les haya gustado lo poquito que estamos compartiendo aquí. Paso la palabra. Muchas gracias. Gracias, Laura. Un honor estar escuchando tu investigación. En verdad que sí, a mí me tiene, pues siempre todo este tipo de cosas que tienen que ver con la ritualidad, con todas las leyendas y mitos, siempre es muy agradable, pues, porque de eso nos nutrimos todos los que de alguna manera estamos dentro de la antropología, ¿no? Unos en la social y otros en la arqueológica. Entonces, yo creo que es muy interesante. Ahí puse esas dos fotos, una del templo circular, que está la pirámide. Bueno, el 3 de julio yo creo que es tan importante que es el día que se celebra el Día del Arqueólogo, por eso precisamente. No es tanto por lo del impedimento de lluvia ni nada, es porque es el Día del Arqueólogo. Entonces, no se crean. Claro, claro. No se crean, no se crean, es algo, pero sí, es el 3 de mayo, es el Día del Arqueólogo. Entonces, bueno, para nosotros también es muy importante ese día porque en muchos lugares se hacen muchas actividades. Yo en lo personal con Alfredo, ahora que nos toque hablar de graniceros y de alta montaña, con Alfredo, pues van a ver que es una relación muy intrínseca entre la montaña y nosotros los seres humanos, cosa que nunca se ha perdido durante tantos siglos y siglos, ¿no? En el caso de allá donde está la foto que les puse, ahí está el Popocatépetl y está la Iztaccíhuatl a un lado, ¿no? Entonces, es muy significativo. Yo he estado muchas veces ahí y el punto clave de ese lugar, exactamente de ahí arriba, voltea uno hacia atrás y está exactamente en línea, está la Iztaccíhuatl, y voltea uno hacia el otro lado, exactamente a los 180 grados, y está la Matlalcueye, ¿no? Entonces está como exactamente en medio, está ese templo entre las dos damas, entre las dos mujeres, entre la Iztaccíhuatl y la Matlalcueye. Entonces sí es muy interesante ver ese tipo de relaciones. Exactamente.
a nosotros, bueno, también como arqueólogos nos interesa también esa relación. Yo conocí a la doctora Serra Puche, que fue una de las que más ha estudiado ese sitio, y ella nos platicaba, bueno, todo eso del humedal y todo, y a mí me interesó mucho, mucho desde que conocí. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Ah, por aquí te tenía una imagen Gracias. para que la veas. Son unas que bajé ahorita, bueno, que tengo por ahí. Y, está. Espérame tantito. Ay, ¿dónde la puse? Uy. Bueno, ahorita te la pongo. Que es precisamente Acamastle, como Xipetotec, que es la parte, que es uno de los Tezcatlipocas, a final de cuentas, ¿no? Espérame, nomás déjame acordarme dónde la guardé. ¿Dónde la guardé? ¿Dónde la guardé? Ah, espérame. Porque me interesó pues lo que decías de cómo lo están viendo ellos a San Miguel, ¿no? Con ese asunto de espérame. ¿Dónde está? Aquí en documentos. Documentos, ok. Sí está aquí, espérame. Sí, aquí está. Entonces, esa visión de San Miguel con rayas blancas y, y rojas es la misma de Camaxle, como la otra parte de Xipetotec. Chipetotec, ¿no? Ahí ya la voy a poner, un segundito, es que ya se me había ido, pero ya la encontré. Se me fue por un segundo, pero ya está aquí de regreso. Entonces, este es tan importante. Yo les di una plática más o menos de la cosmovisión mexica. Esta es una de las láminas que presenté. Entonces, ahí está Camaxle, que es el Xipetotec, que es el que está funcionando como el cambiador de piel cada 3 meses, ¿no? O sea, cada temporada, o sea, verano, otoño, invierno, primavera, él es el que está cambiando de piel, pero tiene ahí a Camaxle, que lo están vistiendo como, bueno, a San Miguel más bien lo están vistiendo como Camaxle, que es la otra parte de Xipetotec en esa imagen, ¿no? Entonces, bueno, ese es por un lado. También, lo de la región volcánica, bueno, ahora que nos toque hablar a Alfredo y a mí de, de la, ¿cómo se llama? De la alta montaña, es en verdad es impresionante. Yo desde antes que fuera arqueólogo, bueno, pues ya me interesaba mucho la montaña. Cuando estuve trabajando en el equipo de alta montaña, pues fue mucho más todavía lo que me enamoré de las montañas y de todo esto. Y ya les platicaremos rituales y muchas cosas que se hacen. Y a partir de que él, como granicero y arqueólogo, pues tiene muchas experiencias acerca de eso, ¿no? Entonces va a ser una plática muy interesante. Y bueno, sí, yo creo que, no creo, aseguro que sí hay basamentos que tienen una gran carga femenina y otros que tienen una gran carga masculina, ¿no? La dualidad siempre, siempre va a estar presente en todas las representaciones de los pueblos mesoamericanos, no falla, no, si hay un izquierdo, hay un derecho, si hay un enfrente, hay un atrás, si hay un arriba, hay un abajo. Entonces, sí tenemos que tener muy bien en cuenta esa parte de la dualidad, ¿no? Es muy, muy importante. En verdad yo te felicito, Lau, es una investigación muy chida, yo no la había oído completa, sabía pedacitos nada más, ¿no? Nada más pedacitos, pero creo que hoy, pues entendí muchas más cosas de lo que ya había visto, ¿no? ¿Qué más? Bueno, si hay alguna pregunta por ahí, hay varias preguntas que tienes por ahí. Que si podrías Sí, platicar un pues, poco más de esa historia en función de conocer las prácticas de educación y sociales. la, ¿cuál parte, perdón? Dice alguien que Ay, se llama muchas gracias. Aris 3002, porque le sugerí que pusiera el nombre y no lo pusieron, le sugerí a todos. ¿Me podrías platicar un poco más de esa historia en función de conocer las prácticas de educación y sociales? Así dice nada más. Yo creo que Ajá, más bien, yo creo que va a sí, ser muy amplio, ¿no? Me parece que va a ser muy ajá. amplio eso, ¿no? Sí, yo me imagino, bueno, es que justamente como acá podemos hablar de muchos relatos, Ajá. em, y voy a retomar tu participación, la cual agradezco sobremanera porque me parece que hoy por hoy es una de las cosas que nos deben preocupar, bueno, nos deben ocupar, ¿no? Ya no preocupar, sino ocupar, y que tiene que ver con justamente las pedagogías, ¿no? Las formas de aprendizaje. De inicio hablar que la oralidad es una forma de aprendizaje muy interesante que
en el proceso de ir comprendiendo, acercándonos, empapándonos a los relatos, noté cosas bien bonitas, como que las personas de antes, aún sin saber leer, tienen esta forma de aprendizaje por memoria que todos sabemos, ¿no? Pero que es por asociación y que si bien es cierto, todo se aprende por memorización, pero más es por comprensión. Entonces, una comprensión que, por ejemplo, se va transformando con el transcurso del tiempo y por eso la cuestión, la vulnerabilidad de que los relatos sean veraces o no. Aquí lo que pasa es que cuando escuchas muchas versiones o a muchas personas hablar sobre lo mismo y que te dan ciertas referencias comunes, entonces son esas referencias comunes las que permiten como que enlazar el patrón del relato. Esto, por ejemplo, es lo que captan los niños. Ahora que para poder entrar también a la comunidad, lo que hice fue llegar a escuelas, a las primarias, y allí, por ejemplo, los chicos empezaban a escuchar el relato y decían, mi abuelito también lo cuenta y lo dice así. Ya luego yo iba con el abuelito y tal, pero era bonito, o es muy lindo, pues, cuando los chicos lo narran, porque sí mantienen estas cosas esenciales, que si bien es cierto, ellos no conocen tan a detalle, pero las mantienen allí, y entonces comparten el mensaje esencial del relato. Bueno, lo que noto acá es que esta forma de transmitir el saber, acá le hemos denominado memoria biocultural, ¿no? De acuerdo a Toledo y a otros autores más que están trabajando en la relación cosmos, corpus y praxis, pero dicen así, la memoria biocultural. Entonces, que no está solamente en la memorización de cómo aprender las cosas, cómo aprender los sazones o las recetas, cómo aprender, no sé, un remedio casero, sino cómo se practican, y a la postre, en esta praxis o esta práctica, lograr justamente la energía, ¿no? El sazón, darle el feeling, ¿no? A los relatos. Entonces, esta cosa es muy interesante para efectos de cómo ahora que estamos dependiendo de la distancia, ¿no? De la sana distancia, pues es importante ir trabajando con la oralidad, no precisamente dependiendo de conocimientos aprendidos por memoria, repetición, sin comprensión, sino estas asociaciones, como este proceso de memorización por asociatividad, en la cual los saberes van quedando presentes en todas las cosas que se practican. Es decir, hay una conexión, hay una conexión entre el momento de hacer una bendición de los alimentos en casa hasta el ir a cortar la mazorca en la parcela. Y que todo esto se va enlazando como un continuum, ¿no? Son cosas apagar que... su cámara, por favor. Favor de apagar sus cámaras. Gracias. Son cosas que, por ejemplo, en las escuelas se separan, se aíslan. Noté que cuando los chicos empezaron a tener la normalidad de ir a las escuelas, empezaron de sembrar, empezaron a dejar de sembrar. Entonces, ahora se está practicando que vayan al CEBETIS, a la Escuela Media Superior, para que aprendan técnicas agropecuarias. Pero justo son técnicas agropecuarias que desproveen de todo el saber tradicional o ancestral a estos cultivadores que tienen siglos, ¿no? Siglos cultivando. Entonces, sí creo que podemos pensarlo incluso como un tema un problema de investigación, en cómo apropiarse de la educación desde otro lugar, ¿no? Desde la asociación en las prácticas cotidianas y donde la escuela, la casa, la casa, el huerto, el traspatio es una escuela.
No sé si me permitan, voy a compartirles ahora una cosa que he estado aprendiendo yo. O sea, yo ahora aprendí en cómo ir replicando algunas cosas aquí con este huerto. Este huertito es una agromandala que donde estamos implementando nada, pues solamente el dejar que las plantas se instalen y que son tanto los abonos como los momentos de siembra son retomados de todo esto que yo he estado escuchando. Entonces, pues aquí yo vivo muy cerca del humedal, también ya me hice vecina, y, y las tierras son, así como les platicaba, son arcillosas, llenas de minerales volcánicos también, en donde pues en algún momento espero que puedan visitarme. Bien, aquí está. Cultivamos hortaliza, que es lo principal, la principal producción agrícola que hay en la región y que es con lo que se enfrenta al mercado, ¿no? Con las hortalizas y algunos granos. Y Si bueno, hay algo, más, hay más. si algo queda claro es que las zonas aledañas a los volcanes, todas, son muy fértiles, precisamente por todo lo que suelta cuando hace erupción en los volcanes. Todo eso que está soltando hoy el Popocatépetl, que al final de cuentas llega en algún momento allá a Tlaxcala, a Puebla, a Morelos, a la Ciudad de México, esa parte de esos minerales que suelta, a veces nos espantamos, pero esa es la parte que le da tanta fertilidad a las zonas que están cercanas a los volcanes. Por eso la gente no se va. Por eso, por más que quieran que la gente se vaya de Tetela de Volcán o de los lugares que están cerca del Popocatépetl, no se van porque es súper, súper fértil, ¿no? Súper fértil. Bueno, vean allá en Italia, en el Vesubio, pues, por ejemplo, la gente no se va porque la tierra es súper fértil. Entonces, es algo que a veces los gobiernos o los entes tecnócratas no lo entienden. No entienden que esas son parte de las cosmovisiones de la gente que está ahí. Es precisamente eso, esos volcanes, por eso les dan un nombre, por eso les dan un nombre de acuerdo a su esencia, a su vida. En el caso del Popocatépetl, a mí me molesta mucho cuando le dicen Don Goyo, ¿no? Por ejemplo, porque no tiene nada que ver con el nombre náhuatl. El nombre náhuatl sí quiere decir lo que está haciendo el volcán. El nombre náhuatl dice es un volcán o un cerro que está humeando mucho. O sea, eso ya desde siglos. Entonces vienen los europeos y le ponen Don Goyo. Pues no, o sea, no tiene nada que ver con su nombre. Y eso es lo que de repente esta gente tecnócratas y todos estos, se les ocurre que desde el escritorio pueden hacer políticas para poder remediar los males y hacer escuelas tecnológicas para que los chavos siembren, cuando realmente el conocimiento está en los ancestros, pero ya los chavos no recurren a los ancestros también, Laura, entonces eso es otro problema, ¿no? Ya los ancestros no quieren platicar con los chavos porque ya andan en otro nivel, en otra cosa, ¿no? Escuchando reggaetón y todo ese rollo, ¿no? Entonces, sí se complica, sí se complica mucho para los adultos, ¿no? Antes era como que a fuerza que estaban ahí con ellos y tenían que acatar las órdenes, hoy ya no. Entonces eso también, esa tradición se ha perdido mucho. ¿Cómo le hacemos? No sé. O sea, es una cuestión que no nos compete más que nosotros registrar este asunto como antropólogos, como arqueólogos, es registrar las cosas, nada más. No podemos verle las soluciones porque eso no nos compete, ¿no? Simplemente registrar el hecho, ¿no? Por ahí hay una antropóloga que es Evelyn, no sé si quiera compartir algo. Bueno, alguien dejó algo, mira. Alguien acaba de dejar algo por ahí. Sí, No, sí que nos aclaraban sobre el punto de Cacax, ¿no? no, Sí, sí, pero no, ya aquí ahorita acaban de escribir AR. algo. Dice, yo creo que también se trata de identidad. Mi familia materna, su raíz está ahí, cerquita, están ahí cerquita. Ok, no sabemos, nomás se llama Aris 3002. Hablando de dualidad, dice Rosalía que allá ¿dónde? En Yucatán crecen dos árboles juntos y uno es malo y otro es bueno. No sé qué, bueno, esta es otra cosa. El vocablo o la palabra malo no existe en la lengua, en el idioma náhuatl. No sé si en el maya, pero en el idioma náhuatl no existe. Existe no bueno, pero no existe malo. Entonces, esa concepción del malo también viene precisamente de los europeos. Entonces, cuando dicen, bueno, es que este es malo, bueno, no está tan mal porque está junto al que dicen que es bueno.
algo está pasando ahí, ¿no? Habría que ver cuál es la relación, qué se está nutriendo de quién, ¿no? Cómo se está nutriendo uno de otro. Es igual como los policultivos, ¿no? Los policultivos son esos, o uno se nutre de otro, ¿no? El maíz se nutre de lo del frijol, de los chiles y de todo lo que está sacando uno lo toma el otro, ¿no? Es parte de la cosmovisión de la regeneración en la cultura mesoamericana, al menos en la mexica así es, ¿no? Y bueno, ese es, no sé, ah, Híjole, pues, pues, pues sí, vamos a ir pues hay en muchas Semana cosas, Santa, por favor, eso. íbamos a ir en Semana Santa y pues y mucha gente decía, bueno, ¿y por qué en Tlaxcala? Pues ¿cómo que por qué Tlaxcala? Es que no conocen su país, ¿no? Pero sí se van a Egipto, sí se van a Estados Unidos, sí se van. Pero Tlaxcala y Puebla, en verdad, son dos estados que dan sorpresas increíbles, increíbles, en verdad, increíbles. Y ¿para qué se las platico, no? La comida, o sea, un montón de cosas que son increíbles en Tlaxcala. Entonces, este viaje que íbamos a ir, Laura nos iba a hacer favor de hacer un ritual ahí en Xochiteca, ¿no? Pero bueno, pues todo se nos cayó con este rollo del coronavirus. Pero en una de esas, eh, no, la barbacoa es en Teotihuacán, no, pollito, la barbacoa es en Teotihuacán, no acá. Este, Acá hay trucha de las acá. truchas, No, ya no es de la región, pero se sigue haciendo la sí, trucha. a mí me tocó ahí en el Tlaloc, Curioso. me tocó, no, es que en el Tlaloc hay cultivos, hay cultivaderos de trucha ahí en el Tlaloc, y está, pues ahí está junto, ¿no? Ahí lo tienen pegadito el Tlaloc. Entonces, ahí hay cultivos, bueno, se están dedicando a la crianza de trucha ahí en el volcán Tlaloc, ¿no? Que les vamos a platicar ahora que venga Alfredo. Ahí está su huerto de Laura, muy chido, ¿eh? Qué chido está, muy Sí, bonito, por muy bonito. acá, muchas gracias. Sí, acá estamos en una finquita, en una finca, pues, que tiene entre tropical y de montaña. Sí, Entonces, claro, siempre están bienvenidos, a de hacer verdad, bienvenidos. Hay que hacer el pie de monte. pulquito, trucha empapelada, por favor, de verdad, háganme el Eso. honor. Aquí este es el paso el paso del camino real de aquí de por donde estamos. Sí, acá luego, ahorita que dicen ahí del pulque, el pulque acá en León dicen, no, que acá está muy bueno el pulque. Y digo, bueno, yo no tomo, pues, pero, pues no, no hay manera, ¿no? O sea, no hay manera de que esté mejor que esté mejor que en Hidalgo o que